Bueno, buenos días. Acá tenemos a Estados Unidos, China y Colombia. Y les pregunto, ¿por qué debería escogerlos como la potencia número uno del mundo? Pues yo he liberado la mayor cantidad de países, les he dado libertad. China merece ser la potencia mundial porque tenemos un PIB de aproximadamente 18.8 billones de dólares con un crecimiento exponencial. China expandió su PIB un 5.2% en 2023. Es el mayor exportador de bienes y servicios del mundo, pues cuenta con una industria manufacturera masiva. Por último, soy el país número uno de 226 en exportaciones totales. Soy Colombia, una nación con una economía vibrante y en evolución. Me enorgullezco de ser uno de los mayores productores de... Yo soy la tierra de las oportunidades. El turístico crece cada año impulsado por mi biodiversidad y la calidez de mi gente. La meritocracia es el pilar de mi sociedad. Traigo inversión extranjera gracias a mi ubicación estratégica. Tenemos las personas más fuertes, tenemos las personas más inteligentes, tenemos las personas mejores en todo lo que tú quieres. Esa es. Bueno, revisando, escojo a Estados Unidos. Bueno, y se preguntarán ¿por qué? Pues por el sueño americano. China me cae mal. Y Colombia, pues Colombia no es nada. Entonces, contratado, papá. El término de gran divergencia proviene de la separación. Este fue el proceso que describe la brecha de poder y riqueza que surgió a partir del siglo XVIII entre Europa y el resto del mundo que era menos desarrollado. De modo que surgió una diferencia de ingresos debido a factores como la tecnología, instituciones, industrialización y el descubrimiento de América. El ciclo de estancamiento se rompió por dos razones. En primer lugar tenemos la persistencia tecnológica, que vino con una primera ola de inventos de 1760 a 1800 y seguida por otra de microinvenciones de 1820 que expandió y perfeccionó la tecnología ya existente, reduciendo costos y multiplicando la productividad, que es lo más importante. Y además, este fenómeno también estuvo impulsado por eso que llamamos el Industrial Enlightenment, un nuevo modo de pensar en donde el conocimiento se vuelve útil para el progreso sostenido. Entonces se le comienza a dar mucha importancia al capital humano. Pero no fueron solo las máquinas, también las instituciones hicieron la diferencia. Las inclusivas, como las que surgieron en Inglaterra después de la Revolución Gloriosa de 1688, limitaron el poder del monarca y dieron voz al Parlamento. Abolieron monopolios, crearon el Banco de Inglaterra en 1694 y garantizaron la propiedad privada, atrayendo inversión y fomentando la innovación. En cambio, las instituciones extractivas concentraban el poder y bloqueaban el cambio. Reyes como Jacobo I y Carlos I temían la destrucción creativa, castigaban a los innovadores y frenaban el progreso para mantener su control. La riqueza obtenida de las colonias americanas permitió a Europa acumular capital, financiar su industrialización y ampliar sus mercados. Los recursos como el oro, la plata y el algodón impulsaron el comercio y la producción industrial, mientras las colonias quedaron en economías extractivas. Esto fortaleció el poder europeo y amplió la brecha económica global. Además, la cultura de varios países determinó cómo estos se industrializaron. Por ejemplo, Inglaterra tiene una cultura que promovía la experimentación y premiaba su innovación. A diferencia de esto, Colombia era una cultura rentista debido a su legado colonial y de haciendas, es decir, que se basaba en el consumo y la inmediatez y no daba importancia al ahorro. Esto contrasta con Alemania y Japón, que después de estar devastadas tras la Segunda Guerra Mundial, sus culturas de disciplina, ahorro y trabajo duro les permitieron poder industrializarse y llegar a las potencias que son hoy en día. Perfecto. Ahora teniendo en cuenta las causas, podemos pasar a las consecuencias. Pomeranz, en su libro La Gran Divergencia, nos cuenta cómo China e India producían el 70% de las exportaciones en todo el mundo y tenían un PIB parecido al de Europa. Sin embargo, para 1900 la historia era diferente. Europa había incrementado su PIB per cápita 6 veces más en comparación a Asia. Lo que nos deja la primera gran consecuencia de la Gran Divergencia, el despegue temprano de Norteamérica y Europa Occidental y el rezago de otras regiones del mundo. El imperialismo fue el proceso mediante el cual las potencias como Estados Unidos y los países europeos extendieron su dominio económico, político y militar sobre territorios en África, Asia y en otras regiones. Este fenómeno se intensificó con la Segunda Revolución Industrial, que incrementó la necesidad de obtener materias primas, mano de obra explotada y nuevos espacios sobre donde invertir el capital sobrante. El imperialismo se convirtió en un símbolo de prestigio y poder nacional y las prácticas imperialistas dieron lugar a fuertes tensiones entre las potencias europeas. Europa dejó en Asia una profunda influencia cultural y política. Culturalmente introdujo sus valores occidentales como la educación científica, el cristianismo, el idioma y la idea de progreso, lo que transformó las costumbres y sistemas educativos locales.
Políticamente impuso modelos de gobierno y administración europeos, estableció colonias o protectorados y redujo la soberanía de muchos estados asiáticos. En conjunto, esto provocó una occidentalización parcial de Asia, fortaleciendo el dominio europeo y afectando el desarrollo político y cultural independientemente de la región. También creando una cultura universal de preferencia a Europa o a la modernidad de Estados Unidos, frente a cualquier otro país que durante el proceso de la Gran Divergencia no constituyera una gran importancia. La Gran Divergencia no solo fue un proceso de innovación e instituciones eficientes, no, esa tuvo un lado oscuro, que fue el uso sistemático de la violencia colonial. A través de estas, Europa se enriqueció gracias al comercio transatlántico de esclavos, a la expropiación de tierras en África, Asia y Sudamérica. Esta coerción, ¿qué pasó? Hizo que potencias en 1750 como era China e India bajaran su manufactura de un 79% a un 13%. Eso es una gran divergencia. Esta divergencia, determinada por las oportunidades de cada individuo, asoció a una persona a nacer en un país G7 al bienestar y el progreso y al sur global con la desigualdad y la dependencia. Con este concepto claro de la gran divergencia, por fin podemos entender por qué hay algunas brechas institucionales, económicas e inclusive culturales hoy en día.